Bueno, hoy voy a comentar este libro de Emmanuel Carrer, que es su biografía de Philip K. Dick, que se titula Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Justamente hace un año, en noviembre del 2017, me encontraba en Guadalajara, Jalisco, en la FIL, y le daban el premio de la Feria del Libro a Emmanuel Carrer y estuvimos escuchando su discurso. En ese contexto recordó o se recordaba la importancia que tenía esta biografía en la obra de Carrer y estuvimos durante esa mañana Maldonado y yo buscando por los stands, por alguna de las casetas de la feria, la, la biografía que se había publicado hace unos años, que se había traducido al español y pudimos comprobar que que estaba desaparecida. Se trata de una traducción que apareció en el año 2002 y que se ha reeditado justamente ahora en octubre del 2018. El libro original apareció en francés en 1993 en la editorial Seuil. A través de un artículo reciente de Daniel Arjona, supe que había reaparecido la biografía y bueno, y me he tirado unas semanas yendo de librería en librería, presionando en la central a ver si había salido ya la biografía de Carrer, de la que había leído hace muchos años fragmentos, había leído trozos, no la había acabado en su totalidad. Tenía unas ganas enormes de leer el libro, dado que soy un fanático absoluto de los cuentos de la literatura de Philip K. Dick. Finalmente me hice con él y ayer me puse a leer el libro y la verdad es que me lo tragué entero y estuve leyéndolo hasta las 2:30 de la mañana, este volumen que tiene 367 páginas. Se trata de un texto excepcional porque es una biografía muy diferente a la que uno pueda imaginar. Manuel Carrer no tiene ninguna intención de hacer la típica bibliografía anglosajona, repleta de datos, hablando de todos y cada uno de los asuntos, sino que Manuel Carrer convierte a Philip K. Dick en un personaje de esta biografía que tiene también un trasfondo de novela, en la que también hay continuamente apóstrofes, interpelaciones al espectador, o mejor al lector, en la que plantea incluso test o pruebas para, como si quisiera saber a la manera del test de Turing, de la prueba de Turing, si lo está leyendo una persona o en realidad quien lo está leyendo es alguien que pertenece ya al ámbito completo de la robotización. Por tanto, un libro apasionante que nos acerca una vez más a ese universo de paranoias de Philip K. Dick, que en cierta medida es también una representación del presente. En los últimos tiempos, bueno, Philip K. Dick durante su vida, como supongo que casi todos sabréis, tuvo un alcance limitado como escritor, situado siempre en ese ámbito friki marginal de la ciencia ficción, pero desde hace tiempo se considera a K. Dick como un gran escritor, sin entrar en esa consideración si es ciencia ficción, ficción especulativa, si pertenece a la literatura mainstream, si le tenemos que meter dentro del ámbito de los escritores canónicos. Lo que sí sabemos es que a través de su obra se establece un campo literario tremendamente singular, que por otro lado tiene un efecto crítico sobre las condiciones del tiempo en el que vivimos, y también sabemos que toda la obra de Philip K. Dick tuvo una enorme propulsión gracias a las versiones cinematográficas que se hicieron de algunas de sus obras o que están inspiradas en algunos de sus textos, como es por supuesto el famosísimo Blade Runner, o como sucede también con Minority Report, el informe minoría, o también con la inspiración que encuentra el show de Truman en Tiempo desquiciado. Toda esa, o también las aproximaciones incluso a la propia vida de Philip K. Dick o a su hipótesis alucinante, pero también históricamente importantísima, que hace en El hombre del castillo, de que en realidad los nazis y los japoneses habrían ganado la Segunda Guerra Mundial y nos encontraríamos todos viviendo en un estado totalitario, que parece una prognosis negativa o una distopía, pero que en realidad parece que es una de las mejores descripciones de un presente que se ha vuelto casi completamente totalitario. Eh, Fue anoche, como digo, cuando terminé el libro y voy a hacer una aproximación, en este caso, como siempre, o
rapidísima o todo lo rápido que pueda a este libro que es una especie de incursión en la mente de Philip K. Dick, que se va acercando a ese adolescente que vive con su madre y que desde pequeño tiene una posición de inadaptado o que se relaciona con el mundo solamente aparentemente a través de la música y con un enorme interés por la literatura, un lector de Orwell, de Finnegan's Wake, de William James, del libro de James, Las variedades de la experiencia religiosa, y que a través de la revista de Boucher va a entrar en el ámbito de la ciencia ficción. Va a ser ahí en el año 1951 cuando publique su primer cuento, que se trata de Rogue, un relato en el que un perro persigue a los basureros, ladrándoles porque ha intuido que no son verdaderos basureros, sino extraterrestres que primero recogen y después analizan los desechos de los terrícolas para luego, según adivina, ir apropiándose de los propios habitantes de la Tierra. Bueno, esta idea de que la realidad no es lo que parece o que los sujetos no son lo que creen parecer, esa idea de que hay un código secreto o que hay una realidad escondida, es uno de los temas continuos en la obra de Philip K. Dick. Bueno, Philip K. Dick va a ir convirtiéndose en un escritor reconocido en el limitado ámbito de la ciencia ficción, que intentará una y otra vez escribir una novela mainstream, una novela convencional, pero como nos cuenta Emmanuel Carrère, prácticamente todos sus intentos de escribir una novela que saliera de la ciencia ficción fueron rechazados uno tras otro. Nos va mostrando Emmanuel Carrère, sin entrar, como digo, en una biografía erudita, en una biografía académica, algunas de las influencias principales que tuvo este escritor americano, como sería el caso de la psicología profunda, de la psicología de los arquetipos de Jung, las estéticas románticas, como sería también el intento de hacer una novela a la manera del Dr. Faustus, pero también la obra de Lovecraft, y como Lovecraft también le acercó a esa idea de que detrás de cada asunto familiar se escondía un horror abismal, un horror secreto. También nos describe ese mundo del gran hermano a la manera de Orwell, que está por detrás de la época en la que vive o que es el contexto en el que vive el propio Philip K. Dick, sus obsesiones paranoicas con que estaba perseguido por la CIA y por el FBI. Evidentemente es un autor que se encuentra escribiendo su obra en los tiempos de las cazas de bruja, en el tiempo del macartismo, y como en todo momento está en torno a él la sospecha de que fuera un autor filocomunista o estuviera cercano a los extremismos izquierdistas, y cómo todo eso le va a hacer entrar en un ámbito de absolutas obsesiones. También en el libro se traza de una manera muy interesante el ascenso y la caída de un personaje tan turbio como el caso de Nixon, y Nixon aparece como esa realpolitik, ¿no? Esa política cínica contra la que también está escribiendo continuamente Philip K. Dick, y que establece como el contratema de este escritor obsesionado por las condiciones, podemos decir, psicopolíticas o psicosociales de su época. A través del libro vemos también, o se va introduciendo de manera reiterada, la cuestión de la vida amorosa de Philip K. Dick, de sus sucesivos matrimonios, de sus encuentros con mujeres, de sus cartas delirantes de amor a todas las mujeres que conocía, incluso a las mujeres de sus mejores amigos durante una época, la búsqueda continua de una mujer joven que actuara como una mujer protectora, las relaciones o el ámbito de la relación sexual como un ámbito que era desplazado en realidad por la conversación, pero también la sensación permanente de ser un sujeto humillado por sus mujeres, que lo consideraban un incapaz, alguien que no tenía ninguna posibilidad de ganarse la vida en la forma en la que intentaba hacerlo, que era a través de la escritura, que no podía dar sustento, pero también este enamorado, compulsivo, obsesivo, que iba encontrando mujeres sucesivamente, una especie de monógamo sucesivo, que iba teniendo hijos con ellas, pero que con esos hijos tenía una relación prácticamente en muchos casos inexistente, y que rompía con una pareja para irse
a la siguiente y que en todos los momentos lo que conocía era la decepción, que era incapaz por otro lado de estar solo y que necesitaba esa presencia de una mujer que actuaba como el suelo en el que podía apoyarse su mente abismal, evidentemente neurotizada o psicopatologizada por el uso y por el consumo continuo de fármacos que le habían convertido en el devenir de los años en un junkie. Bueno, en el fondo su obra tenía que ver con esos errores continuos que estaban o que marcaban el decurso de su vida, pero también se basaba en la cuestión de que un personaje se daba cuenta a partir de un detalle insignificante de que en el mundo había algo que estaba fallando. Esa idea de que hay algo que falla o que hay algo extraño que nos muestra algo que falla se encuentra, por ejemplo, en Tiempo desquiciado, en esa sociedad o en esa ciudad en la que se está jugando permanentemente o el protagonista está jugando a un juego en el que todos los días tiene que acertar el resultado, pero que en realidad está construido para él y tiene que ver con una situación bélico-militar que afecta al planeta, pero que dada la situación psicológica en la que se encuentra el protagonista, han tenido que crearle ese mundo paralelo que finalmente él descubre y del que intenta escapar, que como digo es el trasunto del guión del propio show de Truman de Peter Weir, tal y como aparece en Tiempo desarticulado. Bueno, realmente toda la biografía de Emmanuel Carrère, de Philip K. Dick, tiene que ver con esta cuestión de cómo analizar eso que falla, cómo analizar esa sensación de desfase, de déjà vu, cómo la realidad no es otra cosa que un trampantojo o, podríamos decir en otros términos, se trata de una versión muy particular de aquella caverna del diálogo platónico en la que nos encontramos como esclavos asistiendo a una ilusión y que intentamos acceder a la verdad, pero la propia verdad no es otra cosa que una ilusión de un calibre mayor y tenemos que regresar a aquel ámbito que sería el ámbito del aislamiento, el ámbito del encriptamiento. Eh, Philip K. Dick es descrito por Emmanuel Carrère como la rata en familia, como alguien que se dedica a hacer ratonerías, que está continuamente cuestionando la realidad, que está en todo momento planteando preguntas astutas, pero también alguien que ve la realidad desde una perspectiva distorsionada, pero que revela o que convierte el conjunto de humillaciones que sobre él han recaído en algo que se expresa a través de la escritura, como sucede con su novela Confesiones de un artista de mierda, que fue en realidad la crónica de la humillación cotidiana que había experimentado con una de sus mujeres y que causó en realidad, o que fue uno de los detonantes de una de sus rupturas o por lo menos de el comienzo del proceso del distanciamiento con respecto a una de sus mujeres. Emmanuel Carrère también explica en un excelente capítulo que se titula Kung Fu, la verdad interior, cómo usaba Philip K. Dick el I Ching, el libro de los cambios, el libro de las mutaciones, y es un capítulo en el que nos aclara, ¿no?, cómo llegó este libro de los cambios de la mano de los jesuitas a finales del siglo XVII, como lo introdujeron en Europa, como introdujeron este tratado chino en el que el universo se rige por el juego de dos principios complementarios, como sabemos el yin y el yang, que se pueden identificar con la sombra y la luz, la hembra y el macho, el reposo y el movimiento, la tierra y el cielo, el frío y el calor. Y como este libro de los cambios, que es un libro de 64 hexagramas que decanta una infinita variedad de formas o combinatorias de la vida, había sido importante a través, o bueno, tenía que ver también con la traducción de los textos sibilinos atribuidos a Confucio y a otras autoridades del saber oriental que comentaban cada uno de estos hexagramas. Y cómo ese libro va a ir progresivamente superando el ámbito de los estudios del saber o de la cultura oriental, cuando en 1924 Richard Wilhelm, un pastor alemán fascinado por China, va a publicar una versión del libro de los cambios de una calidad excepcional, y esto va a hacer que surja un interés por el libro de los cambios, y la figura que lo va a llevar a otro escalón va a ser Carl Jung, que se va a convertir en un ferviente adepto. Kari Weines va a ser una de las alumnas de Jung y va a publicar
la versión americana en el año 1951, y esto hará que en los años 50 aparezca un culto subterráneo al libro de los cambios que se va a encontrar o que en las tradiciones literarias o en el ámbito artístico o que se va a encontrar también en el ámbito de la música. Indudablemente, en esta mínima aproximación al libro de los cambios hay que mencionar el nombre de John Cage, que va a convertir el I Ching en el motor de alguna de sus composiciones. El I Ching viene a funcionar también en la obra de Philip K. Dick, porque Philip K. Dick entiende que el I Ching es una suerte de computadora, es un ordenador que tiene algo, digamos, de ordenador chino leibniziano, y esta dimensión de este ordenador chino leibniziano le va a servir a Philip K. Dick para escribir la que es una de sus grandes obras, que es El hombre del castillo, y en El hombre del castillo va a escribir con esa, digamos, metodología de los hexagramas y de sus comentarios de Li Ching, pero también va a escribir fascinado por la lectura del libro La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, y desde que escribe sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt, y la lectura que hace Philip K. Dick, pues tiene un interés en plantear esta hipótesis de que en realidad han sido los nazis y los japoneses los que han ganado la Segunda Guerra Mundial y vivimos en ese sistema totalitario. Bueno, esta reflexión sobre el sistema totalitario tiene dentro de sí a un disidente o alguien que está explicando la situación de una forma diferente, o que en realidad nos revela que no han ganado los nazis y los japoneses, sino que los acontecimientos son los que históricamente se determinaron, y se trata de Hauser Avendsend, que es un personaje de ficción que habría escrito una obra que se ha convertido en escandalosa y en clandestina, que se titula La langosta se ha posado. Hauser Avendsend era un escritor de ciencia ficción dentro de la novela de Philip K. Dick, cuya obra estaba censurada por el Reich, que circulaba por la zona japonesa y suscitaba verdaderas controversias, y él describía un mundo imaginario en el que habrían sido los europeos, los aliados de los Estados Unidos, los que habían ganado la guerra. Y esta inversión del marco de lo acontecido realmente en la historia es lo que genera la dinámica de este impresionante texto de Philip K. Dick, en el que descubrimos algo contrario a lo que ha existido, pero sin embargo eso genera una dinámica crítica con respecto al presente en el que nos encontramos. Durante toda la biografía, Emmanuel Carrère viene a decir que la obra de Philip K. Dick se basa en el descubrimiento de que en realidad todos estamos muertos. Esa idea de que todos estamos muertos para Emmanuel Carrère es una especie de Das Ding, una especie de cosa psicoanalítica que tiene que ver con la muerte de la hermana melliza gemela de Philip K. Dick, Jane, que falleció porque su madre, pues mal orientada o mal asesorada, no alimentó adecuadamente a Jane y a Phil cuando eran pequeños, y ella murió de hambre y estaba enterrada. Y cuenta aquí como en la tumba en la que estaba enterrada la hermana de Philip K. Dick estaba también puesto el nombre de Philip K. Dick con la fecha de nacimiento, esperando el día de su muerte. Bueno, esta imagen de quién estaba muerto y quién estaba vivo le llevaba a veces a Philip K. Dick a pensar que él era el que estaba vivo y que Jane, su hermana, que él es el que estaba muerto y su hermana en realidad es la que estaba viva. Bueno, el capítulo sobre el hombre del castillo me parece que es uno de los mejores capítulos de la obra. También nos recuerda cómo esta novela fue el primer y tal vez uno de los más importantes éxitos de la carrera de Philip K. Dick. Obtuvo con ella el premio Hugo, que es el mayor reconocimiento que se daba a los escritores norteamericanos en el ámbito de la ciencia ficción, pero a pesar de este reconocimiento no es que eso le reportara unos beneficios económicos que le permitieran vivir de una forma holgada ni de una forma autosuficiente, sino que tuvo que dedicarse a escribir mercenariamente una cantidad enorme de textos. En el siguiente capítulo, el que se titula La idiotez, se aproxima a la importancia que tuvo la obra de Aldous Huxley, sobre todo las reflexiones de Aldous Huxley en Las puertas de la percepción, en sus descripciones del uso de mescalina,
y cómo esa apertura de la conciencia es un tema que se va a volver muy importante a partir de la expansión en el consumo del LSD, y cómo ese libro de las puertas de la percepción, unido, como digo, a toda la importancia que tiene la figura de Timothy Leary y del uso del LSD, va a ser algo muy importante para Philip K. Dick, que aquí se describe que en la ocasión en la que tomó ácido, pues en la que hizo su viaje con LSD, pues tuvo una experiencia de pesadilla en la que pensaba directamente que se moría y que había hecho un descenso completo a los infiernos. Para él, la cuestión decisiva como escritor, como aparece por ejemplo en El hombre del castillo o en Tiempo de Marte, era no tanto regodearse en los paseos mezcalinianos, sino tratar de resolver la pregunta de qué es o qué significa ser un psicótico. Y esta cuestión de qué es ser un psicótico es a lo que va a dedicar, no de una forma explícita, sino de una forma alegórica, pues infinidad de textos, y sobre todo le va a marcar mucho cómo descubrió en los ensayos clínicos del psiquiatra suizo Ludwig Binswanger la noción de mundo tumba. Bueno, esa cuestión de que vivimos en un mundo tumba, de que estamos encriptados y que todo sucede dentro de una muerte, sería también una manera de dar cuenta de la esquizofrenia o del sentido de la esquizofrenia, y cómo escribir a partir de ella o escribir a partir de los comportamientos paranoides o de los comportamientos psicóticos. Esa especie de morir o tratar de narrar la experiencia de un viaje de LSD que en realidad es una muerte, es un completo descenso a los infiernos, ¿no? Dice Philip K. Dick, cuando una persona se vuelve psicótica, ya nada más podrá sucederle, y yo me muevo en el límite de esa situación. Quizá siempre lo estuve. Eh, esa sensación de que siempre estuvo en el ámbito de la psicosis, o de que el mundo real es un mundo que era un mundo diabólico, que estaba trazado de esa manera, es algo que, como señala Emmanuel Carrère, se encuentra en la caverna de Platón, se encuentra en el sueño de Chuang Tzu, que 4 siglos antes de nuestra era preguntó si era un filósofo chino el que había soñado ser una mariposa, o una mariposa que se soñó ser un filósofo chino, pero también se encuentra en el discurso del método de Descartes, cuando se pregunta cómo es posible saber que no estoy siendo engañado por un genio maligno, por un demonio maligno infinitamente poderoso, que quiere hacerme creer en la existencia de un mundo exterior. La locura y la psicosis de Philip K. Dick se fue agravando evidentemente por el consumo masivo de fármacos, por esa farmacopea que se describe a través del libro, también por todos esos avatares en los que Philip K. Dick no deja de pensar que le está persiguiendo el FBI y la CIA por actividades comunistas o por tener contactos con la KGB, pero también las visitas al psiquiatra, donde él y unas de sus compañeras están yendo continuamente al psiquiatra, pero incluso a su mujer, a Anne, la llevan directamente al psiquiátrico, y él cree que quien tiene que estar metido en el psiquiátrico es él mismo, dado que él se considera mucho más loco, pero también esa especie de imposición de presencias reales que serían en realidad formas camufladas, o serían pseudo realidades que conducen hacia un mundo que sería un mundo de continua conspiración, y como todo lo que queremos verdadero es un mundo que está invertido y es el mundo completamente falso. También nos describe en el libro la conversión religiosa y cómo se produce, bueno, hay siempre un fondo religioso, un fondo de teología, podemos decir, casi esquizofrénica o de teología psicótica en toda la obra de Philip K. Dick, pero cómo él va creando unas formas particulares del culto y de lo religioso, como sería cuando, por ejemplo, en una de sus novelas traslada la fascinación que sobre él generan Barbie, la muñeca Barbie, y su novio Kent, y cómo va a convertir esa relación entre Barbie y Kent en una suerte de culto fetichístico o una nostalgia de la tierra, porque estos muñecos o estas muñecas establecen un vínculo de los habitantes de Marte con lo que sería el recuerdo de la Tierra en la que podrían haber habitado, y cómo esta idea marciana se va a ir convirtiendo en su reflexión sobre lo que llama las combinaciones muñeca-pat
y cómo en torno a ella aparece todas unas ideas obsesivo-compulsivas que podían ser sometidas a análisis freudiano, y cómo aparece toda esa noción de algo más potente que lo uncanny o como que lo eerie, que sería la noción de Eldritch. Para Philip K. Dick la palabra Eldritch es la mayor manifestación del extrañamiento inquietante y la dimensión lovecraftiana a lo Lovecraft del horror, y sobre todo era esa dimensión pérfida, falsamente familiar, que conduce al miedo y que nos hace gritar, pero que nos hace gritar al despertar, y es lo horroroso, que nos asalta en todo momento y que sabe que no tenemos ninguna salida, sino que estamos ahí confrontándonos con esta dimensión de lo misterioso atroz, que sería lo Eldritch, que es tal vez uno de los temas centrales de la obra de Philip K. Dick. Bueno, en toda la biografía va introduciendo reflexiones sobre los libros de Philip K. Dick sin destriparlos, sin someterlos a un análisis exhaustivo, sino en cierta medida creando bloques muy interesantes de reescritura por parte de Carrère de las temáticas de los libros, para insistir, yo creo que con lucidez, en que una de las cuestiones fundamentales de Philip K. Dick es que nos ofrece una manifestación extremadamente desconcertante y atractiva de lo que llamaríamos el horror filosófico, pero sobre todo ese horror filosófico de alguien que, viviendo en Berkeley, viviendo en California, está cerca de todas las transformaciones filosóficas, políticas, sociales y del comportamiento colectivo, pero que vive como un eremita, que vive enclaustrado y que se va a ir convirtiendo progresivamente en un personaje de un culto restringido al que se acercan todo tipo de frikis y de marginados. Es también, en cierta medida, el libro una historia a partir de Philip K. Dick de las transformaciones socioculturales de los años 60 y del tipo de modos de construcción de la subjetividad, pero también de sistemas de la sujeción y de sistemas del control que en esa época se desplegaban, y cómo Philip K. Dick va a ir mutando mínimamente, pero va introduciendo cambios en su personalidad a medida que se va produciendo la emergencia de una generación que es el hipismo y sus derivaciones y sus tergiversaciones y sus mutaciones, y cómo de las nociones hippies del amor se va avanzando hacia las pesadillas adictivas, hacia las pesadillas yonki, y cómo progresivamente Philip K. Dick se va a ir convirtiendo en una suerte de viejo de la montaña al que acudían todo tipo de personas a entrevistarle, a halagarle, a compartir con él esos viajes farmacológicos, esa farmacopea adictiva, pero también va a ir despertándose en su personalidad lo que llama Emmanuel Carrère el carácter de un comediante, alguien con una conversación extrañísima, de una falta de hilado argumental, pero que al mismo tiempo producía precisamente en ese desorden absoluto una enorme seducción, alguien con una erudición extraña que podía introducir disputas sobre cuestiones teológicas, pero también sobre cuestiones pseudo o paracientíficas, y que tomaba desprevenido a los que se acercaban a acercarse para compartir con él su tiempo o para tratar de conocerle. La personalidad de Philip K. Dick se veía para muchos como fascinante y apasionante, y en su conversación, nos dice Carrère, podía pasar de todo, pero también tenía la fastidiosa monomanía de los paranoicos, y se sentía en muchas ocasiones disgustado, y tenía en cierta medida un carácter de casi un niño pequeño, de un completo adolescente, rodeado de estudiantes universitarios y de desclasados. Su obra y su personalidad tenían un ámbito de una cierta irradiación en una época en la que fueron apareciendo sucesivas modas, por ejemplo, la importancia que tomó, ya dicho, Li Ching, o también un libro que fue el libro de acompañamiento de los viajes del LSD, como fue el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, que se convirtió en una auténtica guía de viajes de los espacios interiores de la conciencia, tal y como aparece, por ejemplo, en Aldous Huxley y en toda la generación del LSD, y cómo en esta época, en los años 60, la palabra bardo gozaba de un prestigio singular. Se hablaba de experiencias bardo, se hablaba de música bardo, de películas bardo, y todo eso va a repercutir en esa nueva frontera de la conciencia, en una novela como sería Los tres estigmas de Palmer Eldritch,
y cómo va a ser una obra que le reportó pues bastante reconocimiento y fama a Philip K. Dick. Por ejemplo, se nos recuerda cómo le llamó en una ocasión Timothy Leary desde un hotel en el que estaba de gira con los Beatles, y como pues John Lennon le dijo que para ellos había sido una experiencia visionaria acercarse a esa novela, a los tres estigmas de Palmer Eldritch, y que incluso estaban pensando en incluir cuestiones de esa novela en el disco de Sgt. Peppers, y para Philip K. Dick pues eso fue una forma de reconocimiento absoluta. Bueno, el viaje que nos plantea la biografía de Emmanuel Carrère a través de la obra de Philip K. Dick también introduce la cuestión de la cibernética, o la importancia que fue tomando la cibernética, este concepto acuñado por Norbert Wiener, y que tenía que ver con la pregunta de si sería posible imaginar un futuro en el que una máquina creada por el hombre pudiera pensar como un hombre, pero sobre todo para Philip K. Dick va a ser fundamental el encuentro con el artículo del matemático Alan Turing, escrito en el año 1950, en el que Turing, que es uno de los inventores de la informática moderna, empieza a plantear la cuestión de la inteligencia artificial, y Turing nos habla de la posibilidad de crear una máquina que pueda pensar como un hombre, o por lo menos una máquina que es capaz de plantear dudas sobre qué es, quién es o quién está contestando, si se trata de un hombre o de una máquina, y para ello se podría incluso planificar que el robot o que la máquina tuviera errores de cálculo que simulara que se está hablando con una persona de razonamiento convencionalmente humano, y la prueba o el test de Turing se va a convertir desde entonces en uno de los temas predilectos de Philip K. Dick, tan predilecto como que es la base o uno de los elementos sustentantes del conocidísimo texto Sueñan los androides con ovejas eléctricas o con ovejas mecánicas, ¿no? Este texto de Sueñan los androides con ovejas eléctricas es, como sabemos todos, el origen de la película de Ridley Scott, Blade Runner, de esos agentes que tienen la misión de destruir a los robots o aquellos androides que tienen o creen que tienen un comportamiento idéntico al del hombre, y que la cuestión aquí fundamental es saber si tienen o no empatía, y como esa noción de la empatía o la virtud teológica de la caritas, de la caridad, es algo que al no tenerlo los androides puede ser reconocido y por tanto puede ser destruidos. Pero también la cuestión de la personalidad esquizoide, y como el esquizoide podría tener los mismos rasgos que el androide o que el robot, y cómo el esquizoide pertenece a la categoría de las personas que nunca olvidan. Se nos dice en la página 163, un esquizoide piensa como una máquina. Imagino que Philip K. Dick le hubiera alegrado saber que uno de los primeros cerebros artificiales capaces de ser sometidos con éxito a una versión poco elaborada de una prueba de Turing es un programa del MIT llamado Parry, que simula a un paranoico. Bueno, Emmanuel Carrère prolonga en algunos momentos las reflexiones de Philip K. Dick, que no lo hace en muchos momentos, pero sí es cierto que enlaza con las cuestiones también de la inteligencia artificial, de la cultura cyborg y del tipo de conducción de la vida algorítmica que se produce en el presente, que son cuestiones que ya he comentado en torno al libro de la siliconización del mundo, de la conducción algorítmica de la vida, de Eric Sadan, que ha aparecido, que se ha publicado recientemente en la Caja Negra. Este es un libro que, leyéndolo, la verdad es que me ha permitido enlazarlo con cuestiones en las que estoy pensando últimamente sobre la robotización, sobre los perfilados de los comportamientos consumistas contemporáneos, sobre la datificación, porque, como digo, en la obra de Philip K. Dick se encuentra una distopía de acontecimientos hiperfuturistas o superrobotizados que acontecerían, según él lo planificaba, en torno al año 1992, pero que empezamos a verlos en realidad ya en el siglo XXI. Ha sido Fredric Jameson el que en sus ensayos sobre la condición de la utopía, en el enorme libro que está traducido en la editorial Akal, también insiste en la importancia política o en la importancia cosmopolítica que tiene la obra de Philip K. Dick como un sistema de reflexión sobre el tiempo en el que habitamos. Bueno, el libro, del que tan solo voy a intentar abreviar el comentario, nos plantea todo ese retrato del artista, por un lado como artista de mierda, pero también esa inflexión que establece del artista o del retrato del artista como heresiarca, en el momento en que se comienza a plantear una cierta moda
o un interés ya más grande por las novelas de ciencia ficción cuando aparece la noción de ficción especulativa, y en esta cuestión de el suscitarse de un interés mayor por la ciencia ficción es determinante el papel que cumplió Harlan Ellison, y cómo Harlan Ellison va a empezar a plantear la cuestión de que este género, el género de la ciencia ficción, es un género fundamental para comprender los años 60 y los años 70, que se trata de un refugio para los inventores, los iconoclastas, los vanguardistas extravagantes, las manifestaciones o movilizaciones estéticas contraburguesas, como una forma de crítica cultural, pero también como un sedimento de las convulsiones sociales del momento, y establece una cierta analogía entre la ciencia ficción y el rock and roll o la música pop, y así la antología Visiones Peligrosas, que tiene el carácter de un manifiesto de la ficción especulativa, viene a presentar esa enorme importancia que habría tenido la ciencia ficción, o que habría tenido lo que llamaba en la ficción especulativa, y sobre todo le daba un importante papel dentro de este movimiento a Philip K. Dick, que habría transformado las novelas de ciencia ficción en un mosaico de reflexión parafilosófica o cuasi filosófica, con epígrafes tomados de Boecio, de Meister Eckhart o de San Buenaventura, y sobre todo va creando ese ámbito de enorme vínculo con lo que estaba aconteciendo en su tiempo y en el tiempo que estaba por venir, y aparece así esa especie de mundo que sería el mundo fildiquiano. Y esta idea de que hay un mundo fildiquiano, como hay un mundo kafkiano, o hay un mundo surrealista, hay que reconocer que, aunque resulta mucho más difícil de pronunciar fildiquiano, pues sí sabemos que hay un mundo que está sedimentado y disparado a partir de las obras de Philip K. Dick, que es un mundo de situaciones extrañas, de situaciones retorcidas, de un mundo al revés y de situaciones paranoicas que en realidad describen casi perfectamente la realidad. También hay que decir, y lo señala y le dedica a ello prácticamente la segunda parte de la biografía, Emmanuel Carrère, que un elemento que atraviesa toda la obra de Philip K. Dick es la especulación teológica, y sobre todo su interés por lo divino. Así, en la página 169 se puede decir que la especialidad de Philip K. Dick era Dios, y que esa obsesión por lo divino se va a ir desplegando de una manera progresiva, sobre todo a partir del momento en el que él se haga amigo del obispo episcopaliano de la diócesis de California, que es James A. Pilke. Resulta que James A. Pilke se tuvo por amante a la madre de una de las compañeras de Philip K. Dick, de la que también había estado enamorado el propio Philip K. Dick, ¿no? Y entonces este Monseñor Pike va a ser decisivo para Philip K. Dick, porque se trata de un obispo que va a tomar muy en cuenta los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto que se realizaron en el año 1947. El descubrimiento de los manifiestos del Mar Muerto tuvieron una enorme repercusión, dado que venían a mostrar a las claras que la enseñanza atribuida a Jesús en los evangelios sinópticos figuraría en documentos anteriores al propio nacimiento de Jesucristo, lo que haría pensar que Jesucristo no era el enviado, no era el Mesías, sino que era sencillamente un divulgador, y que no era sino uno más de los que predicaban y pululaban por Palestina en aquella época, y por tanto millones de personas habían creído en él cuando en realidad se trataba de un impostor. Los ateos tomaron también muy en cuenta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, porque sería una forma de cuestionar y de desmantelar completamente los dogmas del cristianismo, y en la Iglesia pues se produjo una enorme conmoción. James Pilke va a estudiar a fondo y se va a acercar a esos manuscritos del Mar Muerto, pero sobre todo va a iniciar a Philip K. Dick en la doctrina gnóstica, que los gnósticos serían como unos disidentes de la disidencia religiosa, y sobre todo le va a acercar a maestros espirituales como Valentino o Basílides, cuyas doctrinas se basan en la intuición de que hay algo en el mundo que no funciona. Philip K. Dick en cierta medida descubrió
que toda su vida él había sido gnóstico, es decir, que toda su narrativa es una narrativa gnóstica que tiene que ver con el esfuerzo de permanecer despierto, porque es la revelación de que el mundo no es otra cosa que una tumba, y que eso que falla en el mundo es en realidad el descubrimiento de que el mundo es un mundo encarcelado, es un mundo invertido. Y esta reflexión sobre la importancia que tendrían los manuscritos del Mar Muerto también le llevaron a Piqué a estudiar a fondo cuestiones como serían el uso de los hongos, o el uso el descubrimiento que había hecho de la escuela bíblica de Jerusalén, que se había mantenido oculto. Y es que en realidad el origen de la comunión y de la consagración y de la encarnación sería que en realidad se consumía un alucinógeno que era la manita muscaria, un objeto de culto a la fertilidad, y que por tanto la consagración religiosa de la cristiandad estaba basada en el consumo de una droga. Esto haría que toda la historia de la religión cristiana sería la historia de unos sujetos que, sin saberlo, habían estado pegándose unos extraordinarios viajes psicodélicos. Y por tanto, para Philip K. Dick sería el descubrimiento de que Jesús no era otra cosa que un narcotraficante, un traficante que no hizo que disminuyera la fe de Philip K. Dick en Jesús, sino que al contrario la acrecentó. En una carta que Philip K. Dick escribió al obispo Pike, dice lo siguiente: yo creo que en el instante que sucede inmediatamente a la muerte, la realidad aparecerá por fin frente a nosotros. Las cartas quedarán descubiertas, la partida estará terminada, y veremos claramente lo que sólo habíamos sospechado o entrevisto borrosamente en un espejo. Lo dice San Pablo, lo dice el bardo Todol, lo dice Winnie the Pooh. Volveremos a encontrarnos todos en otro rincón del bosque. Siempre habrá un niño jugando con un oso. Yo creo en eso. En realidad no creo en nada más. Y aunque me equivoque y Lucrecio tenga razón, no sentiremos nada porque ya no estaremos, no importa. Ya no estaré aquí para sufrir esta desilusión, y habré ganado pese a todo. Sin embargo, no se trata de una apuesta. No tengo otra opción y ustedes tampoco. Bueno, me fascina esta carta, ¿no? Lo dice San Pablo, lo dice el libro de los muertos tibetanos, lo dice Winnie the Pooh. Esto es para escribir un ensayo o una tesis doctoral, si es que todavía se escriben, sobre esta aproximación de estos tres materiales textuales, que encima vienen a desmantelar la idea de Lucrecio de que no sentiremos nada, porque en realidad estaréis todos muertos y yo también, y no habrá ninguna cosa que nos haga en realidad sufrir. Bueno, toda la peripecia del obispo Pike, ¿no?, del que muere su hijo y finalmente se entrega a la Ouija y a la comunicación con el muerto, y cómo esa comunicación con el muerto se va a ir convirtiendo en un elemento también central, como luego Pike va a ir a hacer una peregrinación a Tierra Santa detrás de estos desmantelamientos de la religión a través de los descubrimientos arqueológicos, y cómo va a fallecer de sed en el desierto, y en su coche van a encontrar un plano en el asiento del conductor y dos botellas de Coca-Cola, hacen que sea verdaderamente un personaje de novela. Y dentro de esta biografía hay varias mini novelas del propio Emmanuel Carrère, que es que él, relatando acontecimientos de la vida de Philip K. Dick, se deja llevar por el interés del argumento, para introducir diálogos, para introducir elementos de ficcionalidad que son absolutamente maravillosos, y que hacen que este sea un libro en el que uno puede, como me pasó a mí ayer, vivir durante horas absolutamente entregado. Bueno, también, por ejemplo, en la página 189 nos recuerda cómo acuñó Philip K. Dick la palabra Google para designar el estado de descomposición, podredumbre y caos hacia el que tienen todas las cosas como efecto de la entropía, y cómo esa tendencia hacia el Google es algo que hacía que uno creyera que está vivo pero en realidad está muerto, y cómo cuando uno encuentra las teclas, las letras del teclado, ¿no? Q, W, E, R, T y U, I o P, es decir, en la línea superior del teclado de nuestra máquina de escribir o desde nuestro ordenador, de nuestra computadora, lo que estaba era enfrentándose a ese mundo Google, a ese mundo de descomposición, frente al cual tenía que establecer un sistema de protección psíquica. La protección psíquica de Philip K. Dick en realidad se establecía a través de la escritura, dado que él le interesaban todo tipo de cosas. Por ejemplo, aquí se habla del interés que tuvo por la criogenia,
por la congelación del cuerpo y cómo Walt Disney mismo se va a congelar o va a hacer que congelen su cadáver para ser resucitado en otro momento, una temática que hoy prácticamente ha desaparecido, pero también como en uno de sus relatos uno de los protagonistas descubre firmado encima de un urinario la frase "yo estoy vivo y vosotros estáis muertos", que es la que da título a la biografía de Emmanuel Carrère. También tiene una parte muy brillante de comentarios de la novela Ubik, que para algunos de los seguidores de Philip K. Dick es la mejor de sus obras, no en mi opinión, o no para mí, pero sí para algunos. También nos habla del impacto que tuvo para él la visión en el año 1968 de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, y particularmente en el momento en el que se está desconectando al ordenador HAL 2000, y eso va a ser algo que va a repercutir en algunos de los relatos del propio Philip K. Dick. También dedica un brillantísimo capítulo a los freaks, a la época en la que Philip K. Dick convierte su casa en un lugar lleno de sujetos que lo que van allí es a drogarse, y se convierte aquello en una comuna en la que mientras él escucha su música preferida, que es la música de Dowland, de Flow My Tears, fluyan mis lágrimas, mientras está escuchando esa música tan hermosa, pues están todos allí drogándose y cayendo en una situación de completa descomposición, como todos esos frikis en torno a Philip K. Dick a veces iban a ver películas como El planeta de los simios, y sobre todo ese interés que él tenía por ese mundo del planeta de los simios, que sería también otra forma de revelar un mundo al revés, es decir, un mundo invertido. Los simios se convertirían en los que dominan el mundo y los hombres seríamos los simios de los simios, es decir, los que estaríamos sometidos a experimentos científicos, los que estaríamos metidos en zoológicos, los que no teníamos ninguna conciencia ni ninguna capacidad aparentemente volitiva, que es lo mismo que sucede en el plano politológico o en el plano político en la novela de Philip K. Dick, El hombre del castillo. También aquí saca a colación una cosa interesante, que es la de un personaje que sería un falso impostor, que sería un impostor que apareció en la tele, que decían que era el impostor más famoso del mundo y que se había hecho pasar por un gran cirujano en la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins University, por un físico en Harvard, por un novelista finlandés premiado con el Nobel de Literatura, por un depuesto presidente argentino casado con una estrella del cine, y le preguntan, ¿nunca lo descubrieron? Dicen, no, te he dicho que era un falso impostor. El tipo nunca suplantó a nadie. Trabajaba de barrendero en Disneylandia, hasta el día en que leyó un artículo sobre un famoso impostor y dijo, mierda, yo también podría hacerme pasar por todos estos tipos tan extraños y hacer lo mismo. Esto también me ha parecido un brillante argumento para una novela, es decir, la historia de un falso impostor que en realidad era un barrendero de Disneylandia, es decir, convertirlo en esa idea de que en realidad nunca fue un impostor, sino que siempre fue ese barrendero de Disneylandia, y eso crea una sensación como de matrioscas, porque también puede ser un falso barrendero de Disneylandia. También nos habla en la novela de cómo llegó a esta guarida de frikis drogadictos, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, del brujo Jackie, y cómo esa idea de Castaneda de que cada uno tiene que encontrar su propio lugar, tanto en el mundo como en una habitación, dado que cada lugar es tu lugar o es su lugar, y cómo en esa búsqueda de su lugar lo buscaban a través de los viajes, de la droga, pero en realidad más que encontrar un lugar, lo que encontraban era una ausencia completa de los lugares. En torno a la música de Fluyan mis lágrimas, en torno a la música de Dowland, nos encamina en los últimos capítulos de la biografía hacia lo que fue su vida amorosa en los últimos años, y sobre todo como ese pasaje del aria de Dowland, ¿no? Flow my tears, fall from your springs, exiles forever, let me mourn, se va a ir convirtiendo casi en el moto obsesivo, ¿no? En la música obsesiva de este escritor para el que, como hemos dicho, algo había fallado. Hace una hermosísima comparación Emmanuel Carrère entre Glenn Gould y Philip K. Dick en la página 232, como Glenn Gould decía que existe para cada uno una proporción óptima y que muchas veces ignoramos entre el tiempo transcurrido a solas y el que pasamos en compañía de nuestros semejantes. Gould necesitaba días enteros para purificarse de una hora o del tiempo pasado con otros. Philip K. Dick, por el contrario,
Sentía un miedo atroz a estar solo, al aislamiento. Su ideal era encerrarse en una habitación a trabajar, pero sabiendo que en la habitación contigua había una mujer que lo esperaba y que estaba preparada o que estaba dispuesta para cuidarlo. También relata Philip K. Dick en la desintoxicación o el intento de desintoxicación de Philip K. Dick en X-Calais y cómo, bueno, a partir de su viaje a Vancouver y cómo, bueno, va Philip K. Dick aparentemente abandonando los fármacos, aunque vuelve continuamente a las anfetaminas. También el interés que va a ir tomando en su vida y en su obra El Quijote, y cómo le gustaba leer capítulos en voz alta del Quijote, justamente en una época en la que se estaba desvelando el caso Watergate, y cómo esas lecturas del Quijote o también el interés en cierta medida por Dostoyevsky fueron marcando el decurso de los últimos textos que escribió, de las últimas anotaciones que estuvo haciendo, y sobre todo también la importancia que tiene el robo que se perpetró en su casa de un enorme archivador metálico que pesaba más de 300 kilos, donde conservaba sus manuscritos, algunos discos y algunos objetos que eran objetos fetichizados de su propia vida, y como al volver un día a casa vio que aquello estaba reventado y estaban todos los papeles fuera y se habían llevado el equipo de música estereofónica, y cómo él va a entender que hay una conspiración y cómo va a denunciarlo ante la policía, pero cómo la policía le va a tomar por un completo loco, y cómo eso va a ser fundamental en sus últimos años de vida, el darle vueltas continuamente en torno a ese archivador reventado y a quien había perpetrado el robo en su casa. A partir de entonces, cuando iban a entrevistarlo, fue formulando una nueva teoría de lo real. La nueva teoría de lo real es que sería la de que todas las teorías de lo real son falsas, o que las teorías de lo real son meramente sintomáticas. Esto es, no hay ningún significado oculto. Con la misma vehemencia que tienen los viejos estalinistas o los ex-estalinistas y los sacerdotes que abandonan la institución religiosa, que cuelgan los hábitos, es decir, con la misma vehemencia de los desertores y de los que renuncian definitivamente a sus respectivos sistemas escolásticos, Philip K. Dick daba así miles de ejemplos de los errores a los que llevaba la obsesión por buscar un sentido a lo que no lo tiene. En este sentido se puede decir que Philip K. Dick fue un desertor de su propia conspiración del sentido. Es decir, que toda la obsesión de encontrar un sentido invertido, un sentido oculto, la parte oculta del símbolo para entender o para intentar explicar la realidad, era algo que abandona y medio en broma dijo que habría que fundar un club que sería un grupo de arrepentidos del sentido inspirándose en el modelo de los alcohólicos anónimos. Es decir, en su proceso de desintoxicación es como si Philip K. Dick se hubiese desintoxicado de la interpretación o de la interpretación delirante de la realidad como una realidad que está encarcelada, que está oculta de un sentido que es oscuro y que tenemos que desentrañar, dando la vuelta completamente a la forma de comprender la realidad. En la página 254, Manuel Carrer tiene un pequeño párrafo sobre el último capítulo del Quijote, que como es sabido, en él vemos a Don Quijote, al caballero de la triste figura, que aparentemente está curado de su locura y que muere precisamente a causa de su curación. Durante su agonía pronuncia palabras tan emocionantes como razonables, elogia el sentido común de Sancho Panza y maldice las novelas de caballerías. Dice Manuel Carrer, se trata de uno de los capítulos más tristes de la literatura. Los años 70 de Philip K. Dick son en cierta medida esos años de la curación de la locura, de Don Quijote, pero también son los años de la conciencia de que el imperio nunca dejó de existir, es decir, de que ese Dios extraño al que ha dado vueltas, o que ese momento de la verdad que había intentado descubrir como momento secreto hay que descubrirlo a través de la anamnesis, de una rememoración, y esa rememoración continua es la que le va a llevar a Philip K. Dick en los últimos años de su vida a interesarse por Paul Klee, por Kandinsky, por el arte abstracto, a cobrar conciencia de películas como sería Solaris de Tarkovsky, que es bueno, la respuesta soviética, en cierta medida 2001 Odisea del espacio, pero también de esa dimensión en la que Philip K. Dick empieza a pensar que tal vez incluso él fue o pudo ser
el que robó o el que perpetró el robo de su propio archivador, el que perpetró ese robo que se había convertido para él en un acontecimiento obsesivo. Los últimos años de Philip K. Dick son los años en los que él empieza a tomar notas sin pausa en un proceso que va a llamar la exégesis, que según se nos dice aquí lleva a la escritura de unas 8.000 páginas, que dice Manuel Carrer que no ha leído nadie, que ni siquiera el propio Philip K. Dick leyó o releyó, y que Lawrence Sutin, el escrupuloso biógrafo de Manuel Carrer, confiesa que él tampoco ha leído enteras, sino que utilizó una técnica de sondeo para realizar una selección de los fragmentos. Bueno, a raíz de esto me han entrado unas ganas tremendas de disponer de tiempo y a lo mejor aprovechar, no sé, un periodo vacacional para leerme estas 8.000 páginas de Philip K. Dick, que están, como se nos dice, realizadas, escritas como hacía de noche o noche tras noche, y estaban basadas en la consulta continua de la Enciclopedia Británica, mientras escuchaba a todo volumen con los auriculares bien apretados la música de John Dowland, a Olivia Newton-John, y cómo era una reflexión hipotética o un conjunto de hipótesis encadenadas que tenían que ver con sus reflexiones sobre la divinidad. Bueno, esta cosa de estar escuchando John Dowland y Olivia Newton-John y consultando la Enciclopedia Británica y escribiendo todo ese conjunto de textos y de notas o de anotaciones de carácter exegético, bueno, hacen que tenga una necesidad de conseguir o saber cómo podría acceder a ese material de los últimos textos de Philip K. Dick y cómo, bueno, va a ir escribiendo todo esto al mismo tiempo que no dejaba de pensar en su casa desvalijada, y esa casa y ese archivador reventado era para él un auténtico enigma del universo. También nos habla de la importancia que va a tener la entrevista y el artículo que para la revista Rolling Stone va a hacer Williams, y cómo Williams le va a Paul Williams en el año 1964 le va a llamar para realizar una entrevista, y va a estar durante 4 días Philip K. Dick pues soltando un disparatado monólogo, y cómo eso va a hacer que aparezca ese texto en la revista Rolling Stones, que va a hacer que Philip K. Dick consiga una importante notoriedad pública, pero sobre todo para que nos hable de cómo él es una especie de visionario, un inspirado, que viene a revelar a los Estados Unidos qué es lo divino, qué es Dios, o cómo tratar de comprender la realidad. Bueno, aquí hay momentos, por ejemplo, en los que se nos habla de cómo Philip K. Dick, convertido en ama caballo fat, el gordo que ama los caballos, aparecía como un chiflado y como daba vueltas a la cuestión de la exégesis, que al mismo tiempo tenía que ver con los delirios del presidente Schreber, analizado por Freud, ¿no? En esa cuestión de que podía pensarse que Schreber no era un delirante, sino que el propio delirante era Sigmund Freud, y como volvía una especie de tío vivo y daba vueltas en torno a la cuestión de la muerte. En la página 301 dice Manuel Carrer, entre paréntesis, sé lo que piensan. Yo por mi parte pienso lo mismo, obviamente, pero quisiera que suspendiéramos nuestro juicio, que, que no alteráramos el proceso. Para eso escribo este libro, para imponerme a mí y a ustedes el tiempo de la lectura, esa disciplina mental. Está fenomenal. O sea, de repente un paréntesis como un apóstrofe, una interpelación al lector, y decir, bueno, vamos a ver, tenemos claro que Philip K. Dick está loco, pero suspendamos el juicio para darnos cuenta de aquello que atraviesa la psicosis, la paranoia, las compulsiones obsesivas de Philip K. Dick, que es sin duda una forma de comprender no solamente la obra de Philip K. Dick, sino, insisto, el tiempo en el que estamos viviendo. Bueno, el libro de Emmanuel Carrère nos da una versión, como digo, tremendamente intensa de toda esta trayectoria de Philip K. Dick, que en algún momento le llevó al intento de suicidio al final de su vida. Por ejemplo, cuando una noche se tomó una botella de vino con 49 píldoras de digitalina, 30 de librium y 60 de agresoline, que ya tomar tantas pastillas parece un poquito difícil. Se cortó las venas de la muñeca, se acostó en el garaje
con la puerta cerrada y encendió el motor del coche, pero como era medio gafe, pues resulta que ni siquiera el coche funcionó, sino que se colapsó y no salió el gas suficiente para matarle, y como, bueno, le hicieron un lavado de estómago y a partir de ahí incluso ingresa en un psiquiátrico, y como esa vida en el psiquiátrico es la vida de un sujeto desarticulado, pero también de ese sujeto que se encuentra, como hemos dicho, introducido en el mundo tumba, en un mundo del que no puede aparentemente en ningún caso salir. También una ocasión se metió en una autopista a contramano, en contradirección, y también de nuevo volvió a estar internado en el psiquiátrico, donde seguía dándole vueltas al pitagorismo, al zoroastrismo y a todos los círculos y posibilidades de la teología. Bueno, parece como si Philip K. Dick en un momento dado se hubiera dado cuenta de que era capaz de salir del laberinto, que se había transformado en una máquina de pensar, y que ese karma de ser una máquina hipotético-especulativa le obligaba a encontrar una nueva esperanza o tratar de purificarse y de liberarse. Como el encuentro con una mujer, Joan Simpson, de un cuerpo que se nos dice esbelto y de karateca, pues le va a animar completamente, incluso le va a animar a pasar un verano en Sonoma y también hacer un viaje a Metz. El libro prácticamente termina con ese viaje a Metz, en el que acude a Francia y da un discurso para el que elige el título siguiente: si creen que este mundo es malo, deberían ver alguno de los otros. Y cómo escribió este discurso en un estado de trance y creía que iba a ser un discurso que iba a tener una enorme repercusión, y cómo hace este viaje en septiembre del año 1967 con la idea de que él sería como el Cristóbal Colón de los mundos paralelos, y cómo va a ser recibido en Francia como una figura fundamental. El día anterior va a estar tremendamente animado, el día anterior a la conferencia, pero nos describe Carrer con mucha brillante literaria la conferencia en sí misma, y cómo dice que los que le escucharon recuerdan una voz apagada, metálica, muy diferente de la actitud que tenía en la víspera, y cómo el discurso arrancó con unas consideraciones harto banales sobre la emergencia de las ideas, sobre la diferencia entre invención y descubrimiento, pero cómo a medida que iba hablando en un discurso confusamente teológico, hablando del programador y del adversario y de un juego de ajedrez en la configuración de la realidad, dio la impresión de que la mente de Philip K. Dick directamente había descarriado. Eh, de la conferencia recuerda Manuel Carrel el pasaje en el que habla de que hay un mundo que es peor. Dice: me pregunto si alguno de nosotros conocemos personalmente un mundo peor que el nuestro en 1977. La respuesta que da Philip K. Dick es sí, yo lo conozco. En El hombre del castillo, el novelista Hawthorne Abensen descubre que su libro, considerado por él como pura ficción, describe en cambio la realidad. Yo he descubierto lo mismo en mis libros. Ni El hombre del castillo, ni Ubik, ni Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, son como yo creía obras de imaginación, o si lo prefieren, lo son solo ahora en el universo en el que nos encontramos, y que han sustituido, gracias a Dios, aquel del que yo provengo. Estoy seguro de que no me creen, y de que tampoco creen que creo lo que afirmo. Son libres de creerme o no, pero al menos crean en esto, no estoy bromeando. Se trata de algo muy serio, algo muy importante. Tienen que pensar que para mí también el hecho de declarar algo así es una cosa terrible. Muchas personas aseguran recordar vidas anteriores. Yo por mi parte afirmo que puedo recordar una vida presente distinta. Nada sé de otras declaraciones semejantes a esta, pero sospecho que mi experiencia no es única. Quizá lo sea el deseo de hablar de ella. Bueno, una declaración magnífica, es decir, recordar una vida presente distinta, es decir, y esto es tal vez uno de los sentidos de la literatura. Imaginar o declarar, escribir de una vida presente distinta, que siendo distinta, siendo diferente en realidad, da cuenta de aquello que profundamente nos pasa. Parece ser que cuando Philip K. Dick fue hablando del reino de los cielos en la tierra y de la misericordia y del despertar en los que le escuchaban de una anamnesis o de un recuerdo, eh, generó una situación de completo desconcierto en el público que se encontraba en Metz, ¿no? Cuando bajó del estrado pudo comprobar la situación que había generado. El intérprete de la conferencia, abrumado, había dejado de traducir, y el público de habla inglesa había comprendido lo que sucedía. Philip K. Dick no era solamente un loco, sino que era algo peor.
se había convertido en un beato. Bueno, esta dimensión de Philip K. Dick como un friki o como un tarado teológico es lo que, digamos, va a marcar las páginas finales de el libro de Manuel Carrer, en el que nos recuerda cómo se vendieron los derechos cinematográficos de Blade Runner y cómo eso le procuró un dinero, o bastante dinero, cómo fueron los derechos de las traducciones de sus textos, de sus cuentos, de sus libros al extranjero los que le permitieron tener al final de su vida una existencia mucho más desahogada, cómo se convirtió en alguien magníficamente generoso y cómo dio amigos, dinero y cómo contribuyó a distintas causas y cómo su caridad se demostró efectivamente cuando tuvo ese dinero y cómo en cierta medida se convierte en un particular Don Quijote, ¿no? Que parece que hubiera recobrado la cordura, pero también el mundo hubiese terminado para él. También como en 1981 tuvo una última visión. El Salvador para Philip K. Dick había vuelto a nacer y había nacido en Ceilán, en el seno de una familia muy pobre y tenía el nombre de Tagore. Creyéndose el elegido para preparar el terreno, Philip K. Dick hizo un resumen de su mensaje en un artículo del que envió copias o resúmenes a distintos amigos y conocidos, así como a un fanzine. El mensaje en cuestión era un híbrido ridículo de sus habituales obsesiones religiosas con la tesis de la Deep Ecology, de la ecología profunda, que empezaba, dice Carrer, a hacer estragos en los campus californianos. La ecosfera, decía ese texto, es sagrada. Quien daña la ecosfera daña a Dios. Y Tagore, nuestro Cristo, se apresta a expiar todos los pecados que el hombre comete contra la ecosfera. El azar o la providencia, dice Carrer, le ahorraron a Philip K. Dick el don envenenado de la última palabra, es decir, no hubo última palabra en el lecho de muerte. El 17 de febrero del año 82 habló de sus últimas chifladuras New Age y al día siguiente los vecinos se preocuparon porque no le habían visto y no respondía a las llamadas, derribaron la puerta y lo hallaron en el suelo inerte. Se nos habla de esos últimos días, cuando recibe los sacramentos de la Iglesia católica y cómo el 2 de marzo, finalmente, después de estar con el encefalograma plano durante 5 días, pues lo desconectaron. Edgar Dick, el padre de Philip K. Dick, muy anciano, salió de su retiro para recuperar el cuerpo de su hijo y para acompañarlo hasta Fort Morgan, Colorado, donde un lugar lo aguardaba desde hacía 53 años. Solo hubo que grabar, esta es la última frase de esta biografía, la fecha de su muerte junto a Jen. El viejo, que hasta entonces se había mostrado impasible, volvió a ver el diminuto ataúd de su hijita y rompió a llorar. Bueno, como digo, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Un viaje a la mente de Philip K. Dick. Dije al comenzar este comentario que iba a ser más breve que de costumbre y ahora compruebo mirando aquí el reloj que llevo 1 hora y 7 minutos de tiempo. En realidad podía haber estado 3 horas porque está lleno de aspectos apasionantes y he ido sobrevolando las páginas, pero sobre todo me parece que, por lo menos para mí, tenía sentido hacer un comentario, lo extenso que fuera, porque nunca me planteo cuánto va a durar, aunque siempre digo que va a ser corto y luego va a ser largo, pero sí deciros a todos los que os apasiona la obra de Philip K. Dick y a todos los que os interesa la narrativa de Manuel Carrer, que tenemos por fin de nuevo en español este magnífico libro, y sobre todo a mi buen amigo Maldonado decirle que nuestros desvelos no han sido en vano, es decir, que aquella búsqueda de noviembre del año 2017 en pos de la biografía de Manuel Carrer ha hecho milagrosamente que apareciera. A lo mejor fueron nuestros actos, si me pongo en plan paranoico dickiano, los que hicieron que apareciera el libro. En cualquier caso lo tenemos y como digo, es un libro en el que una vez que te introduces no te abandona, te atrapa y sobre todo te mete en la mente de uno de los escritores más fantásticos, extraordinarios, críticos y sugerentes que dio el siglo XX y que sigue ofreciéndonos muchas cosas para pensar en el siglo XXI.